Muy bienvenidos nuevamente al aula del Seminario Bíblico de Fe, a todos sus alumnos. Y quisiera compartir con ustedes antes de orar un texto bíblico, sea a modo devocional, en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 19, que nos dice de esta manera, Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay unas palabras muy interesantes en este pasaje. Ya vimos muchas citas bíblicas en boca de Juan, de Jesús, de los apóstoles, de Pablo, sobre el arrepentimiento. Pero ahora viene arrepentimiento acompañado de conversión. Arrepentidos y convertidos. Bueno, arrepentimiento, la fe para ser salvos, la conversión. En todos tenemos un factor común, que se trata de un giro de 180 grados, intencional, lo más rápido posible, una decisión, una conversión. En las marchas militares usted puede ver los que han pasado por servicios militares o son, de cualquier fuerza de seguridad, sabe que en un desfile la palabra conversión es cambiar el sentido. Entonces, la palabra conversión tiene que ver con cambiar el sentido. 180 grados donde íbamos para dedicarnos a alejarnos de, para acercarnos a. Arrepentidos y convertidos. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, borrados, ya no cubiertos, no un pago en cuotas o a créditos, sino borrados, no existieron. Entonces, el arrepentimiento y la conversión, y en el medio y en el centro, en el eje de esta trinidad de doctrinas, arrepentimiento, fe, conversión, es la fe, la protagonista, ¿no? Es la fe. Y arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados. Y como consecuencia de eso, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y acá en este concepto de refrigerio, como resultado de la conversión, fe y previo arrepentimiento, es refrigerio. Quiere decir que el pecado que aparentemente divierte y da buenos dividendos, a alguien sí le da buenos dividendos, ¿no? Al enemigo de nuestras almas, no es refrigerio, es una carga, es una angustia. El pecado no puede hacer feliz a nadie. Entonces necesitamos el arrepentimiento, la fe, esa fe salvífica en la obra de Cristo Jesús, y la conversión. No son tres, ya lo habíamos dicho, no son tres aspectos o tres pasos, sino es todo un solo hecho que está compuesto de estos tres elementos, arrepentimiento, fe y conversión. Y que vengan de la presencia del Señor, no necesariamente de nuestro nuevo grupo de amistades, que sí tiene que ver y son el conducto que Dios usa, pero la fuente del refrigerio es Dios, es Jesucristo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todo lo contrario es, y no podemos esperar refrigerio nunca, en ningún momento, cuando estamos viviendo en pecado. Entonces, conversión. Dicho esto, oramos al Señor para que Él nos guíe en esta clase. ¿Sí? Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Señor, comenzamos esta clase para honrar tu nombre, para que lo que aprendamos se convierta en nosotros intencionalmente en gloria tuya, en gloria para ti y para tu nombre, Señor. Padre, guíanos, danos tu luz, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine en los textos bíblicos, Señor, para entender más cabalmente qué decimos cuando decimos que somos salvos. Señor, por entender estas doctrinas no vamos a ser más salvos de lo que ya somos,
pero sí vamos a entender lo que ya somos y eso nos va a desafiar a vivir más cerca tuyo, a ser más intencionales en nuestro camino cristiano y nuestro crecimiento más rápido en la santificación que tú anhelas de nosotros. Padre, gracias por hoy, gracias por esta clase y pedimos que nos guíes a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. La conversión, decíamos, es el resultado del arrepentimiento de la fe. Podemos decir que la conversión es un cambio en la vida, que es el resultado y la evidencia que se produjo antes en el cambio del modo de pensar, que es el arrepentimiento. O sea, el modo de pensar es un elemento fundamental para el arrepentimiento. Entonces, el modo de pensar, nuestro cambio en el modo de pensar, metanoeo, si recuerdan, nos conduce a la metamorfosis. Entonces, vuelvo a este concepto. La conversión es el cambio en la vida, que es el resultado y la evidencia del cambio en el modo de pensar, que es el arrepentimiento, una consecuencia de la otra. Olvidé mencionarles que esto en su libro está a partir de la página 22. Bien, podemos decir también, bueno, la palabra griega epistrefo, que quiere decir volverse atrás o darse vuelta, como para apartarse de un lugar, de una persona, de una cosa. Y en ese sentido, la naturaleza de la conversión tiene que ver con volverse para apartarse del pecado y volverse para acercarse a Dios. Tiene un sentido negativo. Me vuelvo de la dirección en que voy, del sentido en que voy, para apartarme mientras me acerco, ¿sí? Me aparto mientras me acerco. No es me aparto por apartarme, es me aparto para ir en una dirección segura, certera, no más de 180 grados. Suelo hacer una broma, yo dice que algunos son tan vertiginosos en su conversión que dan una vuelta de 360 grados. Entonces quedan en la misma posición que estaban antes. Pero eso es una broma nada más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 26, también nos va a ilustrar de alguna manera esto. Dice, y vosotros, primeramente, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto de pensar en el pecado en sí mismo, de una manera un tanto abstracta, esto lo hace mucho más concreto. Dice, convertirnos de nuestro pecado, ¿sí? Apartarnos no del sistema pecaminoso del mundo, no, de nuestro propio pecado, ¿sí? Se convierta de su maldad, la maldad es la capacidad que tenemos todos de pecar. Ya que estamos en los Hechos de los Apóstoles, nos quedamos ahí un poquito en este libro. En el capítulo 9, versículo 35, nos dice, y les dijo Pedro, 9, sí, 35, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí estamos hablando de un milagro, en el versículo 34, y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Al ver este milagro, se convirtieron al Señor. El milagro producido como resultado de la predicación del Evangelio, con arrepentimiento incluido, desde luego, si no, no es el Evangelio. Entonces habla de la conversión. Vamos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, versículo 15. Digo, ustedes los tienen en sus notas, yo estoy leyendo los textos que están en la cartilla. Capítulo 14, versículo 15, nos dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Una situación donde
por un milagro realizado, comenzaron a querer adorarlos como dioses a Pablo y a Bernabé. Entonces, somos hombres como ustedes y hemos venido para anunciarles para que ustedes se conviertan de estas cosas, ¿no? De estas vanidades, de estas idolatrías, de estos pecados. Y en el capítulo 26, versículo 18, esto es parte del tercer relato que se hace en Hechos de los Apóstoles de la conversión de Saulo de Tarso, luego Pablo. Hechos 26, versículo 18, capítulo 26, versículo 18, nos dice la palabra del Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El llamado de Dios para, en el momento de la conversión de Saulo de Tarso, el objeto de su conversión es para que él sea enviado para abrir los ojos de la gente, de las naciones, del mundo, de las autoridades, del pueblo, de los gentiles, de los judíos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz. Ahí vemos otro sentido de la conversión. Nos alejamos de la oscuridad, del peso, de la angustia, hacia el tiempo del refrigerio. Pero también nos alejamos de las tinieblas hacia la luz. Y como la luz de la aurora que va increciendo hasta que el día es perfecto. Entonces, pero siempre está el concepto convertirse, un cambio de sentido, cambio de dirección. Entonces, volverse para apartarse del pecado mientras nos vamos dirigiendo hacia Dios, nos vamos acercando a Dios. Dios en todo este proceso nos ve como producto terminado desde el primer momento. Entonces, esta conversión, la palabra conversión así como se usa en la Biblia, es para describir experiencias cristianas. Dos posibilidades, o en dos casos que se usa la palabra conversión, epistrefo, para la conversión de una persona no creyente, para que se convierta a Cristo. ¿Sí? No conocía a Cristo, no vivía para Cristo, tal vez tenía una conciencia religiosa nada más, pero no un nuevo nacimiento. Entonces la conversión se usa en la Biblia para describir esto, la experiencia inicial del pecador en volverse del pecado a Dios para su salvación. Es el concepto que hemos visto en cada una de las lecturas de estos recientes textos. Pero también se refiere a la experiencia del cristiano que se ha extraviado, que se vuelva a su Padre Celestial, que se vuelva a una reconciliación. Habíamos leído en un momento parte del Salmo 51, que yo le había recomendado que lo lean todos, es vuélveme el gozo de tu salvación. Evidentemente David, un conocedor del Dios de Israel genuino desde su infancia y vemos haciendo proezas frente al gigante Goliat, pero llega un momento en que el pecado lo venció, en que él tenía que convertirse a Dios nuevamente. Entonces, el pecador que se acerca a Dios necesita convertirse y el cristiano, el hijo de Dios, como un hijo pródigo lejos de la casa de su padre, como el caso del hijo pródigo, dice que estando allá cuidando cerdos y que ni siquiera podía comer lo que comían los cerdos, dice que volviendo en sí, pensó, recordó en la casa de mi padre. Los jornaleros tienen para comer todos los días. Y bueno, también ese pensamiento está, no soy digno de ser llamado hijo, porque me porté muy mal con mi padre, pero me levantaré e iré y le diré a mi padre, cosa que lo que pensó lo hizo. Hay una conversión para regresar a la comunión con su padre. Esa hermosa parábola del hijo pródigo nos ilustra también no solamente la conversión de un pecador para acercarse a Dios, sino de algún hijo
que se olvidó que era hijo de Dios y dejó de actuar como tal. Bien, resultado de la conversión, vamos a ver algunos. Nuestros pecados son borrados. Ya lo mencionamos en Hechos 3:19. Nuestros pecados son borrados. Nunca existieron. En la mente de Dios nunca existieron porque Él perdonó y olvidó. En segundo lugar, podemos decir que recibimos una herencia entre los santificados. 26:18, como se mencionaba también, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Herencia no es una herencia comunitaria que hemos ido juntando entre todos, no. Todos recibimos la herencia porque somos coherederos con Cristo de todas las bendiciones espirituales y eternas que están preparadas para nosotros en el reino de los cielos. Entonces nuestros pecados son borrados y recibimos una herencia entre los santificados, ¿sí? También podemos decir que recibimos discernimiento espiritual, cambia nuestra manera de ver la vida, de ver el mundo. Ese mundo que nos atraía tanto hoy nos causa pena, nos causa dolor por la desgracia que genera. Y el pecado que teóricamente, aparentemente disfrutábamos, hoy lo aborrecemos. Entonces hay un discernimiento espiritual que nos permite saber de dónde Dios nos sacó, de las tinieblas de las que fuimos rescatados y de la luz que hoy disfrutamos. Y por último podemos decir que nos coloca en un nuevo servicio, nos da una nueva esperanza, una nueva motivación, la gratitud, y ya no la angustia ni la oscuridad, sino la gratitud por nuestra salvación, nos pone en plena función del servicio a Dios. Ahí nuestras profesiones son consagradas al Señor, nuestros estudios, el estudiante, el trabajador, el que va a trabajar a una empresa, a una fábrica, lo hace como para el Señor, y tal vez la remuneración que recibe no es la justa, no es la que necesita, no es la suficiente, pero algo es, entonces la gratitud lo lleva a disfrutar y aprovecha cada oportunidad para dar testimonio del Cristo que lo perdonó y lo limpió. Entonces es muy importante siempre tener claro y explicar con claridad cuando presentemos el Evangelio. Arrepentimiento, condición sine qua non, fe, creyendo que Dios es quien dice ser y que va a hacer en nosotros y a través nuestro lo que ha dicho que hará. Esa es la fe que agrada a Dios. Entonces, el arrepentimiento ya veníamos hablando desde, digamos, a partir de arrepentimiento y fe, veníamos hablando de la conversión. Y hoy al hablar de conversión no podemos dejar de hablar del arrepentimiento y de la fe. Es una unidad compacta. Entonces, a grandes rasgos, eso es la conversión como resultado del arrepentimiento y de la fe. Y ahora quisiera que avancemos más en la otra doctrina, la que sigue, que es la unión con Cristo. A ver, nos hemos convertido, hemos ido en dirección a Cristo, cosa que está bien, pero ya estamos en unión con Cristo. Que nos falta crecer, comprender, cambiar hábitos, mejorar en eso, que a veces somos excesivamente lentos en eso y poco intencionales, pero cuando Pablo nos habla del hombre espiritual, el ser humano espiritual, es aquel que ha creído en el Señor, que en su interior está alojado el Espíritu Santo, que le ha dado nueva vida a su espíritu humano, y el Espíritu Santo que le da testimonio al espíritu humano de que somos hijos de Dios, comienza a haber una nueva realidad en la vida. Y ya directamente es como que si bien vamos caminando y creciendo y desarrollándonos en el camino del Señor, en la mente de Dios ya estamos unidos, somos una sola cosa con Cristo. Algo muy interesante es que en los evangelios, cuando selecciona a 12 del grupo muy grande de sus discípulos, selecciona a 12,
dice, y los llamó así, o sea, que fueran tan unidos como si fuera él mismo. Los llamó así. Un grupo de sus discípulos los llamó y también los llamó apóstoles porque los reciben como discípulos y en la medida que los van discipulando, los va apostolando, o sea, enviando, eso es el verbo griego para envío, los va enviando. Primero lo observan a él como actúa, luego los envía los envía para que actúan como él actúa, y porque al final los va a dejar, cuando él muere, resucita y asciende, los va a dejar y tienen que ser idóneos para llevar el mensaje de Cristo. Entonces la unión con Cristo, acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios 2, 16 es el último versículo del capítulo 2. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, en presente perfecto, tenemos la mente de Cristo. ¿La tenemos? Si Dios dice que la tenemos, la tenemos. Ahora, no sé si la estamos usando o todavía estamos usando los resabios de nuestra propia manera de pensar. Eso ya es responsabilidad nuestra. Pero ahí vemos que la unión con Cristo también es intelectual, también es nuestra mente. Los patrones de pensamientos que la salvación ha puesto en nosotros son nuevos, son los de Cristo, son los de Cristo. Bien, en la misma 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, 6, 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, es una unión mental, intelectual. Nuestros patrones de pensamiento han sido mutados, cambiados por los pensamientos de Cristo. Y en 1 Corintios 6, 17 es espiritual. Es espiritual. Porque, clarísimo, no necesita explicación. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces es una unión espiritual. Y 1 Juan, capítulo 2, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, y versículo 6, capítulo 2, versículo 6, nos dice la palabra del Señor, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es decir, la unión con Cristo nos lleva a andar, y eso ya es voluntario, es volicional. Eso es, yo decido caminar con Cristo, caminar como Cristo, decido seguir sus pasos. Es una cuestión también de tomar posición de lo que se nos ha dado en posesión. Bien, entonces, a grandes rasgos, eso es el crecimiento en el conocimiento de que estamos unidos en Cristo. En el momento que somos salvos, ya estamos unidos a Cristo. En lo que tenemos que crecer es en qué significa eso. Por ejemplo, Efesios 2:10 habla de que somos hechura suya. Sabe que la palabra hechura también se puede entender, una acepción de la palabra en griego significa poema. Es decir, si somos un poema de Dios, somos la expresión más bella que emanó de Dios, que Dios creó, y que a pesar de la ruina por causa del pecado, la salvación nos vuelve a convertir en la mejor creación de Dios. Criados en Cristo Jesús, y es decir, nuestro origen es en Cristo Jesús. Y también luego dice arraigados y sobreedificados. Esto es Colosenses 2, 6 y 7. Arraigados, es decir, echando raíces como un árbol, nutriéndose de él como si él fuera el suelo, el humus fértil que le da vida a un árbol, a una planta. Pero también sobreedificados, es la figura de un edificio. Son los cimientos, el apóstol Pedro habla mucho de esto, Pablo también. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento. A nosotros nos toca sobreedificar, y cuidado, que sobreedificamos, madera, heno, hojarasca, o piedras preciosas, plata o oro.
Entonces, tenemos dos figuras, una de un elemento orgánico como una planta, raíces nutriéndose de la tierra, deben ser, digamos, es una similitud de nosotros nutriéndonos del mismo Cristo, de su palabra, de su carácter. Bien, pero también sobreedificados, como si fuéramos un edificio, ¿no? Plantados juntamente con Él. Usted tiene ahí en las notas 7 puntos, ¿no? Sobre los hechos, qué significa que el creyente esté unido con Cristo, pero también después tiene 7 comparaciones, la unión de un edificio y sus fundamentos, el esposo con su esposa, la unión de Adán con la raza humana, el organismo y su alimento, la vid y sus sarmientos, la cabeza con el cuerpo, el padre y el hijo. Entonces, que usted bien lo puede leer y tiene todo eso que estoy diciendo acompañado con textos bíblicos, y creo que a esta altura ya de los videos usted ya tiene que haber leído bastante de esta materia. Ahora, hay simbolismo de la unión con Cristo en el bautismo, como que nos unimos. Bautizado significa unidos al cuerpo, bautizados en Cristo, es decir, unidos y ser una misma cosa con Cristo. La comunión, la cena del Señor, el partimiento del pan, es una manera también de incorporar a nuestra vida simbólicamente con los símbolos de la cena del Señor, incorporamos a Cristo a nuestra vida. Y la comunión entre los santos, indudablemente. Esta unión con Cristo es una unión vital. Fíjese, hay una unión natural de Dios con toda su creación, ¿no? Con todos los hombres. Pero esa no es la unión que nos hace salvos. Es decir, podemos ser creación de Dios, pero en tanto no haya una conversión previa fe y previo arrepentimiento, no pasamos a ser hijos de Dios. Podemos decir hijos por ser creados, pero no por haber nacido de nuevo. Bien, entonces es una unión vital. La vida espiritual, nuestra vida espiritual depende de esa unión con Cristo, no con un sistema religioso, sino con la persona de Cristo. ¿Sí? La persona de Cristo nos va a guiar a tener una vida real, auténtica. No una práctica religiosa de ceremonias, de ritos o de reformas mentales y culturales, sino una vida nueva en nosotros que se está nutriendo de los valores, de la ética, de la santidad de Cristo mismo, de la palabra, por sobre todas las cosas, porque ahí es donde encontramos todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo ha hecho. Entonces, nutriéndonos de la palabra del Señor, no puede haber otro fruto que las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ello, ¿no es cierto? Ahora, una unión salvífica es la que vemos en 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, nos dice así la palabra de Dios, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿No la tiene? No la tiene. Tal vez practica una religión cristiana, tal vez es fiel, responsable para con toda la vida de la iglesia donde se congrega, está bien, pero si no tiene al Hijo dentro de su vida, si no lo tiene, no tiene nada, ¿no es cierto? No tiene vida, no tiene la vida que Cristo nos da por el nuevo nacimiento, que vamos a seguir avanzando en este tema. Bien, hemos avanzado en este video con la conversión y con la unión con Cristo. Este ha sido nuestro 6º video y bien, vendrá alguno más para terminar con las doctrinas restantes de esta primera parte de la materia Teología 1A. Oramos para despedirnos y nos vemos Dios mediante en el próximo video y luego en las reuniones en línea. Amado Dios,
Gracias por este tiempo, gracias por esta tu palabra que abres delante de nosotros y nosotros queremos atesorarla, queremos incorporarla como si fuera parte de nuestra carne misma, Señor. Que esta palabra se haga carne en nosotros y que comprendamos, Señor, comprendamos la realidad. ¿Qué digo cuando digo que soy salvo? Amado Dios, digo que estoy unido a Cristo. Digo que me he convertido de mi maldad, de mis actos, de los resultados de mis actos, y estoy como resultado de eso, de mi arrepentimiento, mi fe y mi conversión, soy uno con Cristo mi Señor, mi amigo, mi hermano mayor, a quien amo, sirvo con fidelidad y obedezco. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados alumnos. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante.